Amén. Bienvenidos, Mari, su esposo. Bienvenidos. Ya los conocemos de 1932, más o menos. No, gracias a Dios por su amor y su misericordia. Abran sus Biblias, de favor. Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a continuar con esta hermosa serie del libro de Santiago. Ahora pasamos a los versos 13 al 17. Santiago, capítulo 3, y vamos a leer del verso 13 al verso 17. Cuando lo tenga puede decir amén. Ok, dice así Santiago capítulo 3, verso 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, primeramente por tu amor y tu misericordia. Señor, estamos aquí delante de ti, pues la vida cristiana, Señor, tiene que dar fruto, tenemos que dar evidencia, una verdadera fe en Cristo, una verdadera fe en Dios el Padre, una verdadera fe en Cristo el Hijo y una verdadera fe en tu Santo Espíritu. Manifiesta evidencias de vida que son congruentes con tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra para ponerla por obra. A través de esta enseñanza, oh Dios, tú abres nuestro entendimiento para corregir algunas cosas en nosotros o en muchas cosas. Eso solo tú lo sabes y cada uno, Señor, de lo que estamos aquí. Abre nuestro entendimiento, que seamos dóciles para recibir tu palabra, para que nuestra vida dé fruto cada día más, Señor. Que tu nombre sea glorificado. Unge mis labios, que sea tu Santo Espíritu hablando, Señor, no lo que yo creo, siento o pienso, sino lo que ya está escrito. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a practicar la sabiduría. Y esa sabiduría solamente la encontramos en ti. Y la iglesia dice, amén y amén. Bueno, nada más leí un texto porque es nuestro texto base para arrancar en este estudio de esta noche, que tiene como tema, mi hermano, practicando la sabiduría. Practicando la sabiduría. O también podemos decir, procura practicar la sabiduría. Diga conmigo, procura practicar la sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? Fíjese, hermano, alguien dijo, la vida es realmente difícil. ¿Y cuántos pueden decir? Sí. Pero, diga conmigo, pero siempre será más fácil, hermano, si tenemos la sabiduría de Dios. Amén. Fíjate que en la mayoría de los problemas y dificultades de la vida, hermano, es muy común no saber qué hacer en las pruebas que Dios trae a nuestras vidas. Y dentro de esas pruebas que pueden venir a nuestras vidas, incluso entra un bienestar. Cuando estamos bendecidamente bien o cuando estamos bendecidamente mal. Es triste, hermano, por lo consiguiente, cómo muchos creyentes se dejan desmoronar, desalentar y desanimar, tomando una conducta, yo sé que se va a escuchar pues a lo mejor un poco fuerte, pero es la exhortación para todos, incluyendo a nosotros como pastores, pero a veces caemos en una conducta donde realmente sí se puede decir en una conducta de mediocridad, en una conducta de simpleza espiritual. Es decir, tomar la conducta de decir, no, la verdad, pues me es muy difícil
para mí, yo no puedo, la verdad, esto no es para mí, sencillamente yo pues voy a colgar la toalla. Sí dicen, no, tirar la toalla, los que se cuelgan son los tenis, voy a colgar los tenis, dicen. Y bueno, ese tipo de pensamiento, hermano, lastima tu manera de congregarte, puede lastimar tu manera de orar y va a lastimar tu manera de escudriñar las Escrituras. Entonces, miren, hermanos, eso no será superado a menos que aprendamos, fíjese, a tener más en cuenta a Dios. La falta de sabiduría, hermano, es la que ha hecho mal o un mal grande entre el pueblo de Dios. Tenemos al profeta Oseas, que fue enviado por Dios a decirle al pueblo: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero vamos a ver que la sabiduría y el conocimiento son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, mis hermanos, ahora Santiago nos quiere decir aquí en este libro, claro, inspirado por el Espíritu Santo, que nos animemos. Dígale al que está a su lado: anímate. ¿En qué me animo? Yo estoy animado. Yo quiero ser quiero empoderarme, dicen por ahí. No, espérame. Anímate a buscar la sabiduría de lo alto. Es decir, la sabiduría de Dios. En este capítulo 3, mis hermanos, tenemos una de muchísimas promesas de Dios que, hermano, entre ellas, esta es una de las más hermosas de las Escrituras. Santiago nos dijo desde el capítulo 1, hablando de la sabiduría, verso 5, mira lo que dijo, lo voy a leer en la versión Las Américas, y dice: pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, ¿qué dice, hermano? Que la pida a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. ¿Y qué dice, hermano? Y le será dada. Verso 6, pero que pida con fe, sin dudar. Entonces, hermano, podemos ver con mucha atención que la promesa de la sabiduría, ¿sabe? Es dada, ¿sabe a quiénes? ¿A quiénes, hermano? ¿A unos elegidos? No. ¿A unos cuantos? ¿A los más bonitos? ¿A los que tienen más? No, hermano, a todos. A todos, hermano. Así es que aún, fíjate, hermano, dentro de las malas noticias de nuestra sociedad, porque, y bueno, nosotros vemos las noticias diario y qué tremendas noticias, hermano. Diga el que está a su lado: ¿y cuándo va a haber algo bueno? Pues es que dicen que va a llegar buenas cosas. Por ahí entras, ves a las redes sociales: ahora es el tiempo bueno del Señor, y dices: pues dime dónde, porque las cosas cada día son más duras. Pero aún dentro de eso, hermano, ¿qué cree? Aquí está una súper buena noticia de Dios. ¿Cuál? Que Dios está dispuesto a dar sabiduría a quien se lo pida en oración. La sabiduría, hermano, es una de las muchas promesas de Dios para cada uno de nosotros, hermano. Esto incluye a nuestros hijos. Dígale a su hijo: ahí te hablan. Esto incluye a nuestros hijos. Esto incluye a nuestros nietos. Bueno, los que ya tienen nietos y los que vamos a tener, pero muchos años más. El punto de Santiago, hermano, es que es eficaz. ¿Qué? Pídelo a Dios. El punto eficaz de Santiago es que lo pidamos a Dios. Y el asunto más grande es que a veces no lo pedimos. Por eso que Santiago dice en este capítulo ahora, Santiago 4, verso 2 y 3, párrafo B, dice: no tenéis porque no pedís. Y si pedís y no recibís, es porque pedís con malos propósitos para gastarlos en vuestros placeres. Entonces, mis hermanos, ¿sabe cuál es el aspecto más difícil de aceptar de una persona? ¿Alguien sabe cuál es el aspecto
más difícil de aceptar de una persona? Bueno, una de ellas es la ayuda de Dios. Porque a veces nos sentimos autónomos. Yo tengo lo que tengo, yo vivo lo que vivo, yo soy lo que soy por mí. Yo no necesito a Dios. Bueno, sí, Dios es parte de mi vida, es parte de mis tiempos que yo tengo. No, mis amados hermanos, por causa de esos errores de pensamiento, la falta de sabiduría en nuestras vidas ha hecho que muchos matrimonios se desboronen. Otros quizá puedan vivir juntos, pero solo eso, juntos, pero no unánimes. Alguien dice, se perdió el amor y lo único que hay es costumbre. Tengo la costumbre de ver a alguien con quien me casé hace 45 años, 50 años. ¿Y por qué? Bueno, porque hay un conocimiento, pero ese conocimiento, hermano, no te lleva a la felicidad. Mucha gente puede tener un conocimiento bíblico de años y no ser feliz durante todos esos años. Entonces, mis hermanos, algo es que podemos notar en nuestra sociedad, y dígame usted, ¿quién anda ahí por la calle diciéndole a la gente, me considero que soy un ingenuo? ¿Ha usted visto que a la gente que reconozca ahí anda yendo en la calle? No, reconozco que soy ingenuo. Hay palabras un poquito, no con la intención de ofender, pero son, ¿cómo se le dice? Bueno, son palabras despectivas para calificar a una persona que no es sabia, a un ingenuo, ¿no? Torpe. Entonces dígame usted, ¿quién anda por la calle diciendo, la verdad, yo soy un ingenuo, yo soy un torpe, yo soy medio tonto? ¿Hay alguien así? Bueno, yo digo, a menos que sean como Kiko. Ese Kiko, y el chavo siempre le andaba diciendo eso, ¿verdad? Todo mundo le tenía ese calificativo. La mayoría de nosotros, mis hermanos, tenemos un alto concepto de nosotros mismos como personas sabias e inteligentes. Todos, hermano, por naturaleza. Aunque no lo digamos. Una prueba de eso es cuando tú te enojas fácilmente si alguien te dice despectivamente, tú no sabes nada. Y luego dices, ¿qué? Tengo 52 años de conocer, ¿tú qué? Luego nos enojamos. Y nos gusta ser vistos como seres muy inteligentes. Veía en YouTube a un predicador que de 10 gentes, 9 les decías, ¿crees en Dios? ¿Y saben qué le contestaban? No creo. Yo creo en la ciencia. Yo creo en lo que se ve, decían ellos. Entonces, a la gente le gusta que se le reconozca por su conocimiento y habilidades, que vean lo mucho que ellos supuestamente saben, conocen. Y para Dios, hermano, eso es conocido como orgullo. Santiago así lo dijo en el capítulo 4, verso 6, lo voy a leer en la versión Las Américas, que dice, párrafo B, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Cuántos humildes hay aquí? Ay, qué humildes son. Entonces, cualquiera puede tener conocimiento, pero ¿qué cree, hermano? Pero solo Dios puede darnos sabiduría. ¿Cuántos están listos para reconocer en esta noche y admitir y declarar, Señor, ayúdame, me humillo delante de ti, corrige mi caminar y mi andar, se agotaron mis fuerzas, ya no puedo caminar, ya no puedo correr, ahora le quiero levantar mi vuelo como el águila en el nombre de Jesús? Dale una ofrenda de palmas si en realidad así lo quieres hacer. Y esa es la actitud de todo cristiano nacido de nuevo, que tiene sana doctrina, porque vidas con sana doctrina tendrán sanas conductas. Pero si a veces nosotros vemos doctrinas no sanas, hermano, se verá ese fruto de no una sana doctrina. ¿Por qué? Por una conducta mala.
Así es que, mis hermanos, el Señor espera que nosotros reconozcamos en esta noche, admitamos y declaremos que le necesitamos. Amén. Y Santiago así lo dice, que Dios está listo para darnos la sabiduría. ¿Cuántos están listos? Dios siempre está listo. Ahora, ¿tú lo estás? Bueno, vamos a leer el verso Santiago 1. Déjame leerlo nuevamente. Verso 5 dice: si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén, hermano. Ahora, te decía hace un momento, ahorita vamos al verso. Hay una diferencia entre conocimiento y sabiduría. No son lo mismo. El conocimiento es la acumulación de hechos, mientras que la sabiduría es el entendimiento de lo que significan esos hechos. Es decir, cualquiera puede obtener conocimiento, pero repito, hermano, pero solo Dios puede darte sabiduría. Amén. Ahora, antes de ir a mi texto, ¿qué es la sabiduría bíblica? ¿Qué es la sabiduría bíblica? Bueno, se puede definir como la aptitud de vivir. La aptitud de vivir. Ahora, el término aptitud, mis hermanos, se utiliza para describir la habilidad o destreza en una determinada área. Es en un aspecto fundamental en la vida de cualquier individuo. La aptitud de vivir, mis hermanos, se refiere a nuestra habilidad para enfrentar desafíos. Dígale a su hermano que está a su lado: tendrás desafíos. ¿Qué más? Pruebas, tendrás pruebas. ¿Qué más? Luchas. Pero también, mis hermanos, el aprovechar al máximo las oportunidades que Dios nos da. ¿Sabe para qué? Para estar a su lado. Amén. Así es que la aptitud para la vida, hermano, también es estrechamente relacionada con el bienestar emocional y la salud mental. Algunos dicen: es que mis emociones. Otros dicen: es que siento que estoy quedando mal. Bueno, no iba a decir loquito, ¿eh? Pero la aptitud para la vida también está estrechamente relacionada con el bienestar, te repito, emocional y mental. Una persona con una alta aptitud, mis hermanos, en Cristo, acuérdate que todo esto es en Dios, tiene una mayor capacidad para manejar el estrés. Te va a ayudar a evitar la ansiedad y la depresión y disfrutar las relaciones saludables y satisfactorias. Pastor, ¿y de dónde dice eso? Vaya conmigo a Filipenses, por favor, capítulo 4. Y mira lo que dice Pablo a la iglesia que estaba en Filipos, una iglesia que estaba atravesando momentos difíciles de persecución. Pablo manda esta carta desde la cárcel en una situación difícil, pero él sabe lo que dice. Y Pablo dice en el verso 6: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y vea la promesa: y la paz de Dios, que sobrepasa ¿qué? Todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Y vaya, hermano, que si muchos de los que estamos aquí a veces estamos en ansiedad, en estrés, y terminas en depresión y muchas veces frustrado. ¿Por causa de qué? Pues por falta de sabiduría. Entonces Santiago nos dirá literalmente, hermano, que la sabiduría que nos puede ayudar viene de lo alto, viene de Dios. Así es que veamos cómo debemos entender esta sabiduría en la práctica. Ahora, ¿sí estás listo? Bueno, ahora la pregunta es la siguiente, y es retórica, hermano. Santiago 3:13, vamos a leerlo, dice así, léalo conmigo, dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Sí dice así? ¿Quién es sabio? Es una pregunta retórica. ¿Qué es retórica? Que tiene una contestación, o sea, por puro sentido común.
Pero dice Santiago en esta pregunta donde él mismo responde, fíjate hermano, y dice un erudito acerca de este texto o del término que será, esta pregunta será en un término de una pregunta, juntamente con una propuesta. Repito, es una pregunta, pero juntamente con una propuesta. Mira lo que dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿O quién es sabio y entendido entre vosotros? Entonces lo que está diciendo Santiago es: si eres sabio y eres entendido, entonces deberás mostrarlo. Diga conmigo, ¿cómo? Con mi inteligencia bíblica. Diga conmigo, con mi inteligencia bíblica. ¿Usted cree que sea con eso? Con todo lo que sabes de la Biblia, con tu conocimiento, hermano, no. Dice Santiago, aquí viene la respuesta: quien es sabio y entendido, ¿qué dice, hermano? Muestre por la buena voluntad, por la buena conducta, sus obras, ¿qué? En sabia mansedumbre. Entonces no es por la inteligencia o por el conocimiento. Dice Santiago, por su buena conducta, sus obras en mansedumbre de sabiduría. Es decir, estas palabras, mis hermanos divinas, que estamos mirando aquí, son sumamente importantes para nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque para Dios la sabiduría, hermano, no es la habilidad intelectual teológica de los que estamos aquí. Ahora, no estoy diciendo que no estudiemos teología, ¿no? Y que no nos preparemos, no, para nada. Es importante el conocimiento. ¿Cuántos dicen amén? Si no hay conocimiento, ¿cómo adoramos a Dios? Entonces tendrías una piedra aquí que dice: al Dios no conocido. Se le adora, pero no se le conoce. Entonces, para Dios, mis hermanos, la sabiduría no es la habilidad intelectual, no es la habilidad teológica, sino el carácter transformado por el Señor. A ver, repito, el carácter transformado por el Señor. ¿Cómo vamos con eso? ¿Cómo va tu carácter? El carácter de tu esposo, tu esposa, tus hijos. Ahora, no le llames a alguien que es serio carácter. ¿Recuerdan que hemos enseñado tú eres lo que haces? También vimos que la lengua denota la totalidad de la persona. Ahora alguien dijo, la sabiduría no comienza en el conocimiento. La sabiduría termina en una transformación. Ese conocimiento que tenemos aquí, hermano, ¿sabe dónde tiene que ir? Tiene que bajar al corazón. Así es que Santiago dice, si somos sabios, debemos evidenciarlo. ¿Cómo? Con nuestro carácter de vida. Y hemos hablado mucho acerca del carácter. Y el carácter tiene que ver con Cristo formado cada día más en nosotros. Cristo, hermano, tiene que ser formado cada día en tu vida. Ay, pastor, eso ya lo sé. La pregunta es, ¿de veras? ¿Y ya lo estás aplicando? ¿Se aplica? La palabra sabio, mi hermano, viene del griego sophos, lo que quiere decir que en el Nuevo Testamento se refiere a alguien con discernimiento espiritual. Alguien que sabe discernir entre lo que es correcto a lo que es bueno, pero también de lo que es bueno a lo que es lo excelente. Tú tienes discernimiento para saber cuando nuestros hijos, cuando la esposa, cuando los negocios, cuando los asuntos económicos se están fugando o se están yendo, se están torciendo. La sabiduría entonces es discernimiento espiritual, pero también es discreción, te habla de prudencia. La sabiduría habla
de una persona que es hábil en ver claramente lo correcto y actuar según se espera de él. ¿Y cuántos saben que Dios espera que seamos sabios? Esa era la oración del pastor Pablo, el apóstol. Mira, por ejemplo, vaya conmigo a Colosenses capítulo 1, verso 9, y Pablo dice lo siguiente. Colosenses capítulo 1 a partir del verso 9. Por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes, por vosotros, y de pedir, fíjese qué pedía Pablo, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, me atoré, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahora se da cuenta el gran papel que tenemos los padres de estar orando, uno, yo como padre para ser sabio, por mi esposa que ella sea sabia, y por nuestros hijos para que sean sabios, para discernir lo correcto, es decir, lo que agrada a Dios y lo que no le desagrada a Dios en la vida. Porque el cristianismo no se trata de prohibiciones, sino de convicciones. No es que yo te diga, deja de hacer eso, no. Amados, estamos viendo yo no sé si lo han notado los maestros, no dudo que no, ni tampoco estoy generando ahí una incógnita en ellos, pero muchos o algunos de los jóvenes que se han acercado para decirme, oiga pastor, yo tengo la convicción, voy a hacer esto, porque he estado haciendo esto que a Dios no le agrada, y esa convicción no la hacemos nosotros, eso lo hace Dios en la vida de esos jóvenes. Entonces dice Pablo, continuó en el verso, ¿dónde me quedé? Verso 9, e inteligencia espiritual. Verso 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole, ¿en qué, hermano? En todo. ¿Qué es todo? Todo. Pero no vamos a saber qué es todo si no conocemos a Dios, si no leemos su palabra, porque de ahí viene el conocimiento, pero de ahí da la sabiduría que viene de lo alto. Diciendo Pablo, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ahí viene otra palabra que Santiago nos da, el que si haya entre vosotros sabio, entendido. Esta palabra entendido en el griego epistemo se refiere, hermano, a un experto. Dígale al que está a su lado, tú debes de ser un experto en la palabra de Dios. Uy, no, pues ya está, pastor. A mí la verdad, mire, póngame a orar, pero no me ponga a leer la Biblia, me duermo. Hay gente que dice, pastor, es que mire, la verdad, a mí el Señor me llamó a la oración, no a leer la Biblia. Y a veces es lo contrario. Algunos pueden decir, pastor, a mí, no hombre, yo, pastor, ya me he leído 200 veces la Biblia. Ay, órale. Entonces tú eres el que levantaste un orfanato ahí en Inglaterra. Se habla de un personaje que dice que él pedía a Dios, que él tuvo un encuentro con Dios. Y se dice que este hombre, evangelista que tenía, o pastor, no recuerdo bien si era pastor, evangelista, pero él tenía un orfanato, hermano. Y dice que él pedía a Dios, oraba hincado leyendo la Biblia, oraba y leyendo la Biblia. Dice que la leyó 200 veces y que al final de su vida le decía, Señor, permíteme morir leyendo y escudriñando tu palabra. Dígale al que está a su lado, ¿cuántas llevas, hermano? ¿50, 30, 40? ¿Cuántas llevas? No me asusté. Bueno. Ahora, hermano, ¿qué significa experto? Bueno, una persona calificada para realizar una tarea. Dios espera que nosotros seamos personas creyentes calificados para realizar la encomienda que tenemos. ¿Cuál es? Id y predicad el evangelio. Hermanos, el cristianismo no se trata de, Señor, es que yo te pido tus bendiciones. Por eso Santiago dice en el capítulo 4, ya vamos para allá, y los reprende muy fuerte.
Oh almas adúlteras, les dice así. ¿Por qué hay guerra y pleitos entre vosotros? Porque pedís mal. Porque piden para sus cosas personales, pero no para los asuntos espirituales. Hermanos, no olvidemos que tenemos una guerra contra nuestra carne, contra el mundo, sus filosofías y contra Satanás, que quiere destruir a nuestros hijos, pero principalmente a las cabezas. Si tiene un esposo incrédulo, un esposo que no le gusta orar, un esposo que no gusta adorar a Dios, que no le interesa nada a Dios, hermano, ya tiene controlada toda la familia. Ese esposo que cree que porque da lo material, lo digo con amor y respeto, porque eso es un mandato. El que trabaje, ¿qué dice? Que coma, pero falta algo, ¿qué? La aptitud para la vida. Es que yo te doy todo lo que necesito. Bueno, es que el concepto del pensamiento del hombre de ahora dice, es que quiero darle a mis hijos lo que yo no tuve. Espérame, pero eso Dios no habla. El Señor te dice, oye, espérame, Margarito, espérame. Yo te saqué de Egipto. Lo que tú tienes, yo te lo di. Es más, la vida que tienes es prestada, es mía. El alma, el espíritu es mío. Entonces, mis hermanos, los que somos entendidos, somos personas que estamos calificados para realizar la tarea. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos calificados hay aquí? Entonces debe ser profesional y un especialista. ¿En qué? En ser sabio y entendido. ¿Cómo? A través de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ambos puntos, mis hermanos, sabio y entendido, es el tener entonces la aptitud de vivir bien. Diga conmigo, vivir bien. Pastor, yo vivo bien, gracias a Dios. Espérame. Pero sobre todo, la aptitud de vivir más cerca a Dios. Es que cada día seamos cristianos que vivimos más cerca de Dios. Que tu vida no refleje el cansancio de tu trabajo. Ya está difícil, pastor. Entonces, hermanos, el trabajo está terminando a muchos con su fe. ¿Por qué? Dígale que está a su lado, ya no trabajes. Vive por fe. No, hermano, eso no estamos hablando. No. Fíjate que Dios quiere que sus hijos aprendan a equilibrar la vida natural con la vida espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Que te gloríes con todo lo que Dios te bendice, pero no puedes gloriarte más en ello que estando en su presencia, porque estar en su presencia, solo ahí hay plenitud de gozo. Por eso dijo Dios a Israel por medio de los labios de Moisés, Deuteronomio 10:12, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y luego le dice en el capítulo 8, verso 11, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo hoy te ordeno. No suceda que comas, te sacies y edifiques buenas casas en las que vas a habitar y tus vacas y tus ovejas aumentan, la plata, el oro se multiplique y todo lo que tuvieses va en aumento. Pero dice el 14, y se enorgullezca tu corazón. ¿Cómo? Y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido. ¿Para qué? Para afligirte. ¿Qué más? Y probarte, para a la postrer hacerte bien. Pero viene lo más grave,
Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído, ¿qué? Esta riqueza. Verso 18: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder de hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvas, y a ellos te inclinas, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis entendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Entonces, mis hermanos, Santiago dice: si eres sabio, eres entendido, entonces deberás mostrarlo por tu buena conducta, sus obras en mansedumbre de sabiduría. Ahora Santiago va a hacer, hermano, un contraste para diferenciar, pero empieza con lo negativo. Vamos a leer verso 14, lo que es la sabiduría de Dios y lo que es la sabiduría del hombre. Y dice el verso 14: pero si tenéis celos amargos, ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Verso 15: esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural. ¿Qué dice? Diabólica. Verso 16: porque donde hay celo y hay ambición personal, allí hay confusión. ¿Qué más, hermano? Y toda cosa mala, perversa, dice. Es que esta es las Américas. Ahora, lo que Santiago viene señalando, mis hermanos, de la sabiduría negativa, es que alguien que dice que es creyente del conocimiento de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo, siga siendo infiel en el matrimonio. Ahorita te lo explico. ¿Qué más? Tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Muchos vicios. ¿Sabes en qué entran los vicios? Hay muchas cosas, hermano. Distracciones. ¿Qué más? Bueno, déjame nombrarte algunos. Fumar, seguir viendo pornografía, horas de televisión, etcétera. Pero también incluye adorar a dioses falsos. Y yo sé, hermano, que luego se viene a la mente: pero yo no tengo ningún ídolo. O sea, yo no adoro nada de metal, ni de bronce, ni de yeso. Hermano, incluso tener pensamientos que no tiene nada que ver con Dios, eso es idolatría, decía un predicador. Entonces, hermano, alguien que practica la brujería o la consulta, ¿qué más? Odiar a los demás. Y que sigue a alguien con lo mismo, sigue odiando, no lo puede ver, no puede ni hablar, no puede ni saludarlo. Y si lo saluda hipócritamente, de labios para afuera. ¿Qué más? Bueno, aquel que se enoja por todo o de todo. ¿Qué más? Que se pelea con medio mundo. ¿Qué más? Que es celoso. No, es mía, es mío, son mis hijos, es mi casa, es mi esto, todo mío. Alguien que es egoísta, que discute. ¿Quién más? Que causa divisiones. ¿Qué más? Que son envidiosos. ¿Qué más? Que se emborrachan. ¿Qué más? Que en sus fiestas hacen locuras. Están en la iglesia y están alabando al Señor. Qué bonito es cantar. Ya terminó el servicio, ya se fue el pastor. Y sacan todo, hermano, el mariachi, el DJ, ¿ah? ¿Y cómo les llaman? Es que no recuerdo, ¿cómo les llaman esas cosas grandes ahí? Sí, ¿cómo dijo nuestro hermano? Pomo, ¿qué digo? Ahora, mire, hermano, no quiero sonar despectivo o con la intención de decir son los de los pecadores y los malos y vamos con los buenos. No, mis hermanos. Ahorita veremos que Santiago no intenta discriminar
a los que quizá están cayendo en el error. Lo que está haciendo Santiago es decirles, corrijan esos puntos. ¿Por qué? Porque el mundo necesita de un verdadero evangelio, es decir, cristianos verdaderos, cristianos que realmente aman a Dios. ¿Cómo? ¿Con su religiosidad? No, sino con tu estilo de vida. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Santiago en el verso 15 dice, esta sabiduría, es decir, este tipo de conductas, dice Santiago, no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, es decir, es una naturaleza humana. ¿Cuántos saben que todos tenemos una naturaleza humana? Y la naturaleza humana, hermanos, se desenfrenaba, ¿sí o no? Estábamos gobernados por el pecado, pero dice Pablo en la carta a los Romanos, que es una carta de pura doctrina, ahí nos revela cómo fuimos justificados, cómo fuimos liberados, mis hermanos, en el capítulo 2 del pecado, y que ahora ya el pecado ya no nos gobierna. Ahora ¿quién nos gobierna? Jesucristo. Antes éramos esclavos del pecado, pero ahora somos esclavos por amor a Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Así es que tu vida tiene que ir perseverando. ¿Te acuerdas cómo di el tema al inicio? Procura practicar la sabiduría. Entonces, esto lo que dice Santiago es que los cristianos tenemos que procurar que nuestra vida, mis hermanos, sea el reflejo de la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora dice Santiago, esta es una sabiduría común, es una sabiduría pues corriente, vulgar, mala. De hecho, dice, ese tipo de sabiduría es diabólico. Y esta es una expresión también metafórica, aludiendo a la iniquidad del ser humano. Pablo le dice a los corintios en el capítulo 3, hermanos, es que yo no puedo llamarles como, ¿qué? Como maduros, sino como carnales en Cristo, como a niños espirituales. Tienen que ser maduros. La madurez, hermano, no tiene nada que ver, te repito, si eres una persona tranquila, o a lo mejor van a decir, no es maduro porque se ríe un buen, hace un montón de bromas. No, hermano, los calificativos de un cristiano maduro, ahorita vamos a ellos, porque Santiago aquí habla de la sabiduría en una persona madura. Entonces, Santiago dice, ¿afirmas que eres cristiano sabio? ¿Cuántos de aquí son cristianos? Sabios. Ya no afirmaron, no, ya no afirmo porque ya aquí ya. Bueno, dice Santiago, ¿afirmas que eres cristiano sabio? Sí, bueno, pero la sabiduría humana acompañada de amargura, de arrogancia, no procede de Dios, sino del diablo. Incluso esto cabe con nuestros hijos. ¿Sabes que a veces nuestros hijos se pueden amargar contra nosotros? Pueden tenerte rencor contra nosotros. ¿Por qué? Porque les dijimos, no puedo permitirte que hagas esto, no puedes hacer esto, no puedes llevar esta vida, no puedes desenfrenarte. Ay, papá, déjame mi espacio. No, mijo, si cuando te doy en el espacio andas volando, fluyes. Entonces ellos se enojan, y empieza ahí la amargura, el rencor. Entonces dice Santiago que los ayudemos con la sabiduría que viene de lo alto. ¿Cuántos dicen amén? Así es que cuando escuchemos a la esposa, porque ¿quién está libre de esto, hermano? ¿Quién? ¿Los pastores? ¿Los de audio? ¿Los de alabanza? Los sugieres, los de la cocina, la que tiene la tiendita. No, nadie. Todos podemos caer en este error. ¿Cuántos dicen, ay Dios mío, líbranos? Sí. Dice Santiago, una persona que sigue siendo celosa, que genera contiendas, que sigue haciendo de las suyas, que se suelta de la lengua, ya lo vimos, que anda llevando chismes, que anda difamando, que le gusta estar metiendo polémica, y no solo con la boca, sino por Facebook, ahí mencionando a medio mundo. Si alguien habla de ti, no le contestes, ni le digas Dios te bendiga, porque también te va a dar. No contestes.
Es más, nada más bloquéalo. ¿Cuántos dicen amén? Eso es sabio, bloquéalos. Y punto, se acabó. Verso 16, porque donde hay celo y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Ahora la palabra porque, Santiago está introduciendo la razón de algo condenatorio, que esa sabiduría donde hay celos y ambición personal nunca va a ser vista por Dios, nunca va a ser recibida por Dios. Una persona que tiene algo contra alguien, Mateo capítulo 5, cuando Jesús habla acerca de la ira y el enojo, si tú lo lees en casita, pero Jesús habla acerca de la ira y el enojo. Verso 18, me parece que es a partir de ahí. Y Jesús les dice, si trajiste tu ofrenda, si me trajiste tu ofrenda al altar, ¿qué dice el Señor? Déjala ahí, ve con tu hermano, ve con tu esposo, ve con tu esposa y ponte a cuentas con él. Ve con tu hijo y ponte a cuentas con él. Ve con el hermano y ponte a cuentas con él. Pero no dice que vayas y lo divulgues, perdón, es que iba a hablar en búlgaro. No dice que vayas y lo andes divulgando. Dice que vayas y lo hables. Ahora, mis hermanos, cuando dice porque donde hay ambición, ¿verdad? Ahí hay celos y hay ¿qué? Desánimo. ¿Sí dice así verso 16? Porque donde hay celos y contención, allá hay ¿qué? Perturbación, hay confusión y toda obra perversa. O sea, la idea, hermano, que dice Santiago es que cuando alguien en la congregación, aplicándola al punto y el contexto de Santiago, de lo que hemos hablado, recuerden que es una iglesia de cristianos. Son judíos que tenían sus culturas, tenían sus costumbres, pero ahora tenían que abandonarlas, tenían que abandonar su viejo hombre para ser nuevos hombres en Cristo. Hermano, es lo mismo con nosotros. Venimos con una mala costumbre, venimos con una cultura. Dígale al que está a su lado, tú tienes un poquito del mundo, no os hagáis. ¿Sí lo sabías? Todos, hermano, tenemos un poco del mundo. ¿Sí lo sabías? Todos somos pecadores. Por eso es importante nacer de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Tu mente se renueva, tu forma de ver las cosas se renuevan. Ahora vas a ver con los ojos de Dios, no con los ojos del mundo. Y cuando empiezas a ver con los ojos de Dios, la gente se va a empezar a alejar de ti. Ay, otro religioso más, ay, otro aleluya. Pero tú debes de mantenerte firme. ¿Por qué? Porque los que dicen que son sabios, que tienen conocimiento de Dios, que creen en Dios, pero viven en esos desórdenes de su vida, ¿saben en qué caen? En anarquía. Es decir, en un desorden. ¿En dónde? En sus vidas, en sus casas, en sus trabajos y no se diga en la congregación. Por eso Santiago les está exhortando, hermanos, miren, esa sabiduría que ustedes dicen que viene, ¿recuerdan? Pues eran judíos, tenían conocimiento de la Torá. Ellos decían conocer a Dios, pero dice Santiago, ustedes están haciendo maestros, pero de su boca para afuera, pero no están controlando su corazón, porque de aquí sale todo lo malo. Entonces sean sabios, ¿por qué? Porque se están viendo como gente que genera anarquía. Los 18 de aquí en Tlatelolco, ¿cómo se llama? ¿18 de qué? ¿Qué hacen las mujeres? Hay su revolución. 18 de marzo. 8 de marzo. Que dicen que pacífico, amor y paz. Y todo el desastre que hacen. ¿Saben qué es eso? Eso es anarquía, hermano. Entonces, ¿se imagina, hermano? O sea, es bien visible. Tú te vas a dar cuenta cuando un cristiano tiene sabiduría humana. ¿Por qué? Porque es anárquico. Le gusta la anarquía. ¿Qué significa? El desorden. No se sujeta a nadie. Él dice, yo soy de Pablo, otros yo soy de Pablo, yo soy de Jesús, los más espirituales. A mí nadie me gobierna. Ahora esto ocurre cuando entonces los creyentes, hermano, en lugar de usar los dones espirituales, ¿para qué? Para
contrarrestar, hermano, estas obras de la carne, se dedican a ¿qué? Pues a que la carne, hermano, divida los unos con los otros. ¿Cómo? Sembrando discordia entre la congregación. O sea, nosotros, tú puedes llevarte bien con alguien, puedes simpatizar bien con alguien, pero eso de que simpatices y te lleves bien con alguien no significa que tengas que hablar de otra persona que no te cae bien. Si no te cae bien, eso déjalo al Señor. Ahora tú pregúntate, ¿tú le caes bien a alguien? A veces, bueno, yo sé que a lo mejor no les caigo bien, y sí me siento, la verdad, esperen. Y más cuando predicamos así, no, esta está, ya la tengo hasta aquí. Hermanos, entonces, el asunto de este tipo de sabiduría mete en problemas. Y fíjate, antes de concluir, ahora Santiago va a hablar de qué, del contraste ahora de esa sabiduría humana, ¿a qué? A la sabiduría que viene de lo alto. Vayamos a Santiago 3:17, dice, pero, o sea, esa palabra pero, hermano, es el contraste. ¿Qué dice? La sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente. Bueno, es la versión de las Américas, pero ahí dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre, ¿qué? Ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ahora, hermano, podemos entender por lo menos 7 marcas, 7 evidencias de ¿qué? De la sabiduría real de Dios. Vamos a verlas. Número 1, hermano, dice, es primeramente ¿qué? Pura. ¿Cuántos saben que Dios es santo? Y recuerdas que el Señor nos dice, sed santo, porque vuestro Padre es ¿qué? Él es santo. Ahora, la santidad, mis hermanos, es un asunto importante para los que realmente amamos a Dios. Porque hoy día, hermanos, el cristianismo ataca el propio cristianismo diciendo que Cristo ya murió para darnos libertad, pero esa libertad se enchuecó y cayeron en libertinaje. ¿Cómo? Haciendo lo que cada quien le da su gana. La iglesia de Corinto le dice a Pablo, Pablo, todo me es lícito. Y contesta Pablo, sí, pero no todo edifica, no todo conviene. Y nuevamente contesta la iglesia de Corinto que andaba en la carne, sí, Pablo, pero todo lo que comemos va y podemos hacer esto y aquello. Dice Pablo, sí, pero no todo edifica. Pongan atención. ¿Por qué? Porque una de las marcas de la sabiduría de Dios es primeramente pura. Dios es santo. Y la santidad no tiene nada que ver con religiosidad. La santidad tiene que ver con la integridad de un cristiano. Ser transparentes. ¿Cuántos dicen amén? Eres una radiografía del Evangelio. ¿Sí lo sabías? Porque cuando alguien te levante así y diga, a ver, no tienes nada. O sea, estás limpio. ¿En quién? En Cristo, porque estás escondido en Cristo. De hecho, así nos ve el Padre, terminados, completos, justos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos saben de esas máquinas que ahora están en todos los países para detectar qué? Anomalías en una persona que puede llevar droga, ¿sí o no? O algo en su cuerpo. ¿Por qué va a sonar? Va a sonar que algo está raro ahí. Puede llevar incluso, no sé, algún instrumento de alguna bomba, no sé, X cosa. Ahora, ¿sabe cuál es el instrumento que a ti te va a pasar, que te va a detectar? Se llama la Biblia. Porque cada vez que tú la leas, te va a sacar tu radiografía. ¿Cómo andas? ¿Cómo vivimos?
¿Y por qué? Porque Dios es puro, porque Dios es santo. Y porque los ángeles cantan: santo, 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 el Cordero de Dios, el que es, el que era y el que será por los siglos de los siglos. Amén. Dale una ofrenda de palmas al que es santo, al que es puro. Así es que si Dios es puro, tu vida y mi vida debe de ser pura ante los ojos de Dios. Aunque la gente te critique como religioso: ay, ya no quieres venir a mi fiesta. Bueno, sí voy a tu fiesta. No, espérame, mira, ¿qué tipo de fiesta me hablas? No, pues es con la familia. Ok, pero nada más te digo una cosa: voy a ir, voy a estar un rato, convivo con mi familia, yo los quiero mucho, pero cuando empiece todo su pum, todo eso, bye, ahí la dejamos. Y te vas a casa. Te vas a casa, llegaste, cumpliste, conviviste con amor, pero con sinceridad, no con hipocresía. No, ya vine para quedar bien. No se trata de quedar bien con el hombre, se trata que tú respondas a tu pureza cristiana. Lo que decía Pablo a los corintios es que yo no les dije que no se juntaran con los que no conocen de Dios, sino cómo van a conocer de Dios. Lo que yo les dije que se separaran es que aquellos que dicen que son cristianos, que dicen que tienen sabiduría, pero no es la de lo alto, sino la de carnal y natural. Porque por ahí hay algunos que dicen: mira, eres maduro. Ay, sí, ¿por qué? Es que te voy a invitar a mi casa, pero no quiero que haya, y ya los invitan y toman. Es que los maduros pueden, por lo menos una. Dígale al que está a su lado: ¿eres maduro? Te invito a mi casa. Amados, eso no se llama madurez, eso se llama carnalidad. Es que son bien religiosos. No, a eso se le llama sabiduría que viene de lo alto, porque Dios es puro, tú debes de ser puro. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, la pureza tiene que ver con tu integridad en lo espiritual, doctrina sana. Hermanos, aliméntense solo de una sola cosa. Eso es ser sano, puro también en lo espiritual. No estés siguiendo maestros ahí que andan y diciendo y que si te mueres te vas al cielo. Por favor, hermano, uno solo, que tu mente no esté dividida en 5. Pues es que esto suena bonito, sí. Pero tú debes de ser una sola casa de oración. ¿Cuántos dicen amén? Ya empezó el individualista. No, hermano. Tú y yo debemos ser íntegros espiritualmente. ¿Cuántos dicen amén? Yo conozco a alguien que dijo: pastor, voy a iniciar mi iglesia. Empieza la iglesia, metía calvinismo, era nazareno, pentecostés, de todo era. ¿Sabe por qué? Porque queremos de esa manera que crezca la iglesia, mete de todo. La intención es que lleguen bautistas, presbiterianos, que tengan de todo. Amados, no se trata de que la iglesia llene de muchas denominaciones, sino que lleguen de muchos lados. Si es mexicano, si es puertorriqueño, si es cubano, sea quien sea, en esta iglesia no hay parcialidad. ¿Cuántos dicen amén? Aquí Dios los va a enviar, los que tienen que crecer para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mi hermano, ser puro es una evidencia de una fe genuina. ¿Qué? Tu santidad. ¿Cuántos dicen amén? Salmo 24:3 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su monte santo? Verso 4: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Es decir, no adora ídolos ni nunca miente. Segunda característica, mi hermano: puro. Después, ¿qué es? Pacífica. Otra característica de la sabiduría de Dios. Ahora, este término significa amante de la paz. Jesús lo dijo en Mateo 5:9, dice: bienaventurados, bendecidos, ¿quiénes? Los pacificadores. ¿Por qué? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dígale al que está a su lado: esa es otra característica que tú y yo debemos tener. ¿Qué? Ser pacificadores. Pero espérame, mira, voy a decir esto por conciencia.
porque me vi involucrado. Ahora que fuimos a Guadalajara, en 2 lugares o 3, no me acuerdo, pero en todos lados nos querían sacar dinero, hermanos. No sé cuántos se acuerdan. Y alguien dirá, el pastor no es pacificador. No, espérame, dice que seamos pacificadores, pero también sabios. ¿Saben qué es en lo que concluimos? Que toda gente que va a esos lugares, hermano, y si no eres sabio, o sea, tú también eres un pacificador, solamente decirle, oye, cóbrame lo justo. No tengo problema, cóbrame lo justo. ¿Sí? Pero un pacificador, mi hermano, también es aquel que dentro del hogar, dentro del trabajo, dentro de la iglesia, si a ti te toca ver un asunto complicado, ¿qué crees que vas a hacer? No, pues yo me sigo. No, pues cada quien son sus problemas. No, pues son 2 cristianos, hay que se arreglen. No. Jesús dijo en Mateo 18, si tu hermano, ¿qué? Peca contra ti, pero no necesariamente contra ti. Gálatas 6:1 dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois pacificadores, ¿qué dice? Restauren. Es decir, si a ti te tocó ver una situación, 2 hermanos están discutiendo, ¿tú qué tienes que hacer? Ser un pacificador. Esa es la sabiduría. Tú buscas el bienestar. De repente empieza la esposa y empieza a levantar el volumen y ahí lo feo es que nosotros sigamos. Por eso Pedro en el capítulo 1 verso 3, en el capítulo 3 verso 7 dice Pablo que esposos, vivid sabiamente. ¿Con quién? Con nuestras esposas. ¿Y qué significa vivir sabiamente con ellas? Pues que necesitamos ser pacíficos. Híjoles, ¿cuántos están listos, varones? No, por eso, pastor, yo soy pacífico. Así como lo haces, yo la dejo, yo me voy. Ay, tú habla. Es más, ya hasta le compré un espejo y me lo pongo acá atrás. Órale. Número 3, siguiente característica, amable. Fíjate, este don también, esta virtud, habla del carácter de una persona dulce y razonable. Ahora, hermano, no vayamos a los extremos. Yo no estoy hablando de decir que a veces en momentos complicados y difíciles de la vida, en el hogar, en el matrimonio, en el negocio, nosotros vamos a estar, no, mira, por favor, no hagan, hermano, yo no estoy hablando de eso. A ver, mi cielo, el hijo que se portó mal y tú, mira, hijo. Y que digan los hijos, oye, si está cambiando a mi papá porque es bien dulce, es bien. No, aquí la idea es alguien razonable. A veces, hermano, nosotros tenemos que poner autoridad, pero no autoritarismo. Amén, hermanos. Alguien que tiene la autoridad de Dios es razonable. Es amable en su manera en que dice las cosas. Él mira lo que dice, pero también cómo lo dice. Y en eso estamos todos involucrados. ¿Cuántos dicen amén? Ya casi termino. Entonces, mis hermanos, también esta palabra amable es una actitud de humildad. Alguien tranquilo, sin pensamiento de odio y venganza. Ese es el asunto. Es una persona que esas son las características de la sabiduría de Dios. ¿Y cuántos podemos ver todo esto en la bondad de Dios, mis hermanos? Por eso dice Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Siguiente característica, benigno o benigna, o también es la palabra condescendiente. Y esto habla de una persona, esto habla de la sabiduría, de ser que es alguien que es dócil, que está dispuesto a ser instruido, a que te persuadan, que te sometes de buena gana a la disciplina. Entonces se da cuenta lo importante de instruir a nuestros hijos y ayudarles con esta sabiduría de Dios, porque ellos van a ser dóciles, enseñables, los vamos a poder persuadir y ellos van a terminar sometiéndose a buena gana a la disciplina que Dios les da.
¿Por qué? Porque somos el ejemplo de eso. ¿Cuántos dicen amén? Y esto tiene que ver con nosotros en lo referente a los parámetros de Dios. Mateo 5:3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Siguiente, número 5, llena de misericordia. Y este, hermano, habla de mostrar interés y preocupación por los que sufren dolor y penalidad. Y vaya que esto son características de nuestro Dios, hablan de su carácter, de los atributos de Dios. ¿Cuántos saben que nuestro Dios tiene un interés por nosotros y preocupación por nosotros? Si no, mire, nos está dando su palabra. Dios sufre por los que sufren dolor y penalidad. El asunto es que ellos no vengan a Dios. Por eso Pablo dice: el que tenga falta de sabiduría, ¿qué dijo? Pídala a Dios. Mateo 5:7 dice: Dios bendice a los que son compasivos o misericordiosos, pues Él será misericordioso con ellos. Y siguientes dos virtudes o características de la sabiduría que viene de Dios: de buenos frutos y sin incertidumbre ni hipocresía. En otras palabras, hermanos, es un hombre manso. La sabiduría que viene de Dios, alguien que pide a Dios sabiduría, mis hermanos, ese hombre tiene que volverse un hombre manso. ¿Sabe cómo se dijo de Moisés que él era? El hombre más manso sobre la tierra. Diga conmigo: lo voy a procurar, pastor. ¿Pero por qué lo vas a hacer? ¿Por mí? No, hermano. Ahora quiero cerrar esto con lo siguiente. Vaya a 1 Samuel 25, por favor, porque te voy a mostrar rápidamente con la práctica el caso de una mujer que tuvo un hombre. Aquí está el contraste de la sabiduría terrenal, humana y diabólica, y la sabiduría que viene de lo alto. Vamos a terminar con esto. 1 Samuel 25, cuando lo tenga, diga amén. Dígale al que está a su lado: mi hermano, no te duermas, ya va a acabar el pastor, tranquilo. ¿No estuvieras en el cine? No, no es cierto. No, no es cierto. Se me chispoteó. 1 Samuel, ¿qué les dije? Ok, dice así. A partir del verso 3 dice: y aquel varón se llamaba, ¿cómo? Nabal. Y su mujer se llamaba Abigail. Y la mujer, ¿cómo era? Sabia, inteligente. ¿Cuántas Abigailes hay aquí? Ah, es la hermana Abigail. Ah, ya se fue la hermana Abigail. ¿Cuántas Abigailes hay aquí? Bueno, procuraré, dice la hermana. Pero dice algo: y de hermosa apariencia. Bueno, alguien va a decir: pastor, pues la verdad no soy sabia, pero sí soy bonita. Bueno, dice: pero el hombre era como áspero y malo en sus tratos. ¿Sí dice así? Áspero y malo en sus tratos. Ahora fíjate, algo muy tremendo aquí. Nabal, ¿sabe qué significa? Necio. ¿Y sabe qué significa Abigail? ¿Alguien sabe qué significa? Padre de gozo. Si hay contraste en los nombres, y sí sabía que los nombres caracterizaban que el carácter de la persona. Ahora, este hombre, hermano Nabal, era descendiente, ¿sabe de quién? De Caleb, el que estuvo con Josué. Aquellos son entre los 12 que fueron a ¿qué? A investigar, ¿recuerdan? Eran 12, pero nada más estuvieron solos Caleb y Josué. Ellos estaban unánimes, eran 12, los demás estaban juntos, pero no unánimes. Y ahí puedes ver la diferencia de la sabiduría que viene de Dios, porque los que son sabios en la sabiduría de Dios caminan en unanimidad. ¿Qué significa? En el Espíritu de Dios.
Pero los que andan en la carnalidad, es decir, en la sabiduría humana, como aquellos 10 hombres que fueran 12, pero 10 se fueron por su lado, iban juntos, pero no querían hacer la unidad en el espíritu. Ahora, por tiempo, mis hermanos, pero voy a contar nada más lo demás por tiempos, pero se dice que era un momento donde David, después de su guerra, siempre normalmente se acercaban a algunos poblados, era la costumbre, y que y David juntamente con sus guerreros atendieron a la gente de Nabal que había salido a pastorear ovejas, etcétera, y dice que David con su gente los atendieron. Entonces, ¿cuál era lo acostumbrado? Que entonces David mandaba a sus siervos para que le dijeran un anuncio a Nabal. ¿Cuál? Oye, pues te apoyamos, pues hay que dar de gracia lo que de gracia recibiste. O sea, te hemos bendecido, bendícenos. ¿Y saben qué hizo Nabal? ¿Quién es ese hombre? Fíjate lo que hace el orgulloso. Se cierra. No le interesa compartir la unidad ni dar nada. Se cerró y dice que le mandó a David diciendo: yo no te conozco. Sí, tú te escapaste. Saúl te está buscando porque el rey Saúl quiere acabar contigo porque tú hiciste esto, tú aquello. ¿Y saben qué hizo David, hermano? Dice que dijo: eso dijo Nabal. A ver, que le llama a su ejército: ensillen, metan espada. ¿Sabe qué iba a hacer David? A darle cuello. La sabiduría de David, hermanos, se le estaba borrando. Pero ¿sabe qué hizo Abigail, la mujer sabia? ¿Sabe qué hizo? Verso 13. Primero en el 13 dice que reaccionó David. Y mira cómo reaccionó. Dice: entonces David dijo a sus hombres: ciñan cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada. Y también David se ciñó. Dice: y subieron tras David. ¿Cuántos? 400 hombres. Y dejaron 200 con él. Y bueno, si tú sigues leyendo el verso 14, dice que uno de los criados avisó. ¿A quién? A Abigail. ¿Por qué no fue con Nabal? Porque era necio. Además, estaba haciendo celebridades que no le agradaban a Dios. Era un descendiente de un hombre que amó a Dios, que honró a Dios. Pero Nabal, hermano, no le interesaba. Él tenía la sabiduría terrenal, humana y diabólica. Entonces dice que le dijo a Abigail, ¿verdad? Y aquí David envió mensajeros del desierto. Bueno, ya les empieza a decir, es que Nabal contestó mal. Y mire lo que dice en el verso 18, mis hermanos, rápido para terminar. Entonces Abigail tomó luego ¿qué dice? 200 de panes, 2 cueros de vino, ¿qué más? 5 ovejas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas de pasas y 200 panes de higos. ¿Y qué hizo? Y los cargó todo en el asno. O sea, quiero que notes, ¿qué hizo Abigail? Usó la sabiduría. ¿Qué dijimos que es la sabiduría según el término bíblico? Aptitud, ¿para qué? Para vivir. Lo que quiere decir es que cuando se le presentó una situación muy difícil aquí en Abigail, a su casa, ella no miró el mal de su hombre. Ella dijo: yo tengo que poner un orden, porque quizá a lo mejor tu esposo o tu esposa no es creyente. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debes hacer cuando una situación se presenta mal a tu casa? Mira lo que hizo Abigail. Era una mujer ¿qué? Sabia. ¿Qué significa? Que buscaba a Dios y honraba a Dios. Sigo terminando, hermano. ¿Dónde me cree? 18, ¿ah? Y dijo entonces sus criados: y delante de mí, y yo seguiré luego. Luego por tiempo, verso 23. Y cuando Abigail vio a David, se bajó, ¿qué, hermano? Prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva.
Aquí hay una enseñanza, porque puede haber un hombre que tenga una esposa no cristiana también. ¿Sí lo sabía que hay Nabalas? Y hay Abigailos. A veces nos puede tocar así. Pero mire cómo Abigail, hermano, o como un hombre puede ser una mujer prudente, que sabe cómo hablar, que si su esposa viene mal, el esposo viene mal, uno de los dos con una blanda respuesta va a tranquilizar la ira y el enojo. Pero si tú te le pones, que a mí no, papito, aquí yo estoy empoderada, dice ella. Y si tú le contestas lo mismo, pero aquí dice que Abigail habló, pero también Salomón decía, mira, si no sabes qué hablar sabiamente, mejor guarda silencio. Tranquilízate si ya te enojaste. Es decir, cuando te enojes, si no sabes qué decir, mejor guarda silencio y dile, mira mi amor, por favor, de verdad chiquita, te amo, no me pierdas. No. Mira, mejor luego hablamos. Ahorita la situación está difícil. Pero Abigail dice que habló. ¿Y sabe cuál es? Aquí hay un principio bien importante, que la mansedumbre de Abigail. Fue una mujer mansa, hermano. Fue una mujer pacífica. Aquí en ella se vio toda la sabiduría de Dios. Y estoy terminando. Póngase de pie. Entonces, dice que ella cuando vio a David se postró, le dijo, sobre mí ese pecado, fíjate. Y también aquí aprendemos algo, hermano. ¿Cuántas veces al día, o mejor dicho, cada mañana que te levantas, oras a Dios y le dices, Señor, yo no sé si mis hijos pecaron, o mis hijas, pero si ellas pecaron, o mi esposa, o yo, Señor, te pido perdón. Pero no solamente esa es la sabiduría, sino que estás buscando involucrarte. Abigail se involucró en algo que no le correspondía, pero lo hizo con sabiduría. Hermano, involúcrate con los tuyos. Pero es que mire la situación. Sí, era muy difícil para Abigail, pero ella pidió sabiduría, ella buscó a Dios, hermano, y Dios le dio la victoria. Ella no simplemente fue una mujer vencedora, fue más que vencedora. Y voy a terminar. Entonces David dijo a Abigail, verso 32, bendito sea el Señor Dios de Israel, que te envió a encontrarme, bendito sea tu razonamiento, y bendita seas tú, que me has impedido hoy derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Hermano, David estaba en su derecho. Sin embargo, dice que Abigail le dijo, pero ¿por qué lo vas a hacer? No manches tus manos. David fue el que dijo, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Sí sabes por qué él no pudo levantar y construir el templo? Porque sus manos habían derramado sangre. ¿A quién le correspondió? A su generación, a su siguiente generación. Entonces, hermanos, ¿cuántos queremos generaciones sabias? Trabajemos, mis hermanos. Sin embargo, dice, vive el Señor Dios de Israel, que me ha impedido hacerte mal, que si tú no hubieras venido pronto a encontrarme, ciertamente para luz del alba no hubiera quedado Nabal vivo. Y dice mi hermano entonces la historia, que llega Abigail con Nabal, le dice cómo fue la situación, y dice que Nabal, ¿cómo se quedó? Se quedó perplejo, asustado. Y dice que pasaron aproximadamente 3 años, pero él se puso mal, porque fue de impacto. ¿Sabe qué hizo Dios? Dios se encargó de él. Entonces, hermanos, en la vida el Señor nos ha dicho que Él estará con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y termina diciendo Santiago, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. En la traducción lenguaje actual dice, a los que buscan la paz entre las personas, Dios los premiará dándole paz y justicia.
¿Y cuántos saben que nuestro Rey Jesús es paz y justicia? Así es que, hermano, levanta tus manos y dile: Señor, yo quiero ser una mujer, varón, dile: yo quiero ser un hombre manso, justo. Hermano, no significa débil. Ser manso no significa ser débil. Habla de una actitud de ceder por amor hacia los demás, buscando el beneficio de otro. Así es que alguien que tiene la paz del Señor y su justicia es alguien manso. Es decir, eres opuesto a los arranques de ira, a la impulsividad en el trato hacia los demás. Pablo dijo a los Filipenses en el capítulo 2, verso 3: nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde cada uno de vosotros considérese al otro como más importante a sí mismo, no buscando cada uno su propio interés, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Amados, dile: Señor, yo no debo de olvidar que tú eres el Cristo, el Rey de justicia y Príncipe de paz.